Estaba leyendo materiales de la agencia Bloomberg y me detuve en los números de un informe que hacen sobre la riqueza y sobre la pobreza en los Estados Unidos. Y dice el texto que la riqueza de las 50 personas más ricas de ese país iguala a la mitad más pobre. Los 50 estadounidenses más ricos poseen ahora casi la misma riqueza que la mitad de la población de Estados Unidos, a medida, dice, que el COVID-19 transforma la economía de una manera que ha favorecido desproporcionadamente a una pequeña clase de multimillonarios. Esto es Bloomberg, es una nota de Vin Stiverman, no es el diario Gramma, sino que estamos hablando de una agencia de noticias dedicada al mundo de los negocios, al mundo financiero. Los datos son de la Reserva Federal. Y allí, entre otras cosas, dice que el 1% más rico de los estadounidenses tiene un patrimonio neto combinado de 34,2 billones. Y que la mitad más pobre, alrededor de 165 millones de personas, unas 4 argentinas aproximadamente, solo 2 billones, o el 1,9% de toda la riqueza de los hogares. Por su parte, y aquí está el párrafo que da fuerza a ese título, dice: las 50 personas más ricas del país, las 50 personas son las que entran en un colectivo, tienen un patrimonio combinado de casi 2 billones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg, lo que representa un incremento de 339 mil millones de dólares desde el principio del 2020. Vamos de vuelta. Desde principios de este año, los 50 más ricos, los 50 mega multimillonarios más ricos de los Estados Unidos, incrementaron en conjunto su patrimonio en 339 mil millones de dólares. Creo que es más que el PBI argentino hoy. Creo que todo eso es más que el PBI argentino. Porque evidentemente el COVID-19 ha sido, para algunos, un drama, para muchos, yo diría para la gran mayoría un drama, una pandemia con todas sus consecuencias, y para otros ha sido una gran oportunidad, sobre todo aquellos que han invertido en tecnológicas, en empresas tecnológicas. Dice la nota de Bloomberg: el COVID-19 ha exacerbado la desigualdad en los Estados Unidos, al tiempo que la pérdida de empleos recae en gran medida en los trabajadores de servicios de bajos salarios, y que el virus infecta y mata de manera desproporcionada a las personas de color. Mientras tanto, muchos profesionales de la clase media alta están trabajando de sus casas, viendo cómo sus cuentas de jubilación aumentan de valor después de que el Tesoro de los Estados Unidos y la Fed inyectaran estímulos a la economía y los mercados. Otra razón clave de la disparidad de la riqueza es que la gran mayoría de los estadounidenses no se benefician del aumento de los precios de las acciones. La exposición del último 90% de la población al mercado de valores ha estado disminuyendo durante casi 2 décadas. Desde que alcanzó un máximo del 21,4% en 2002, los estadounidenses de clase media alta han visto una disminución de 10 puntos porcentuales en su participación en el capital social de las empresas. Se observa un patrón similar en la mitad inferior. El 1% más rico posee el 50% del capital social en corporaciones y en acciones de fondos mutuos, muestran los datos de la Reserva Federal. El siguiente 9% de los más ricos posee más de un tercio de las posiciones de renta variable, lo que significa el 10% superior de los estadounidenses, lo que significa que el 10% superior de los estadounidenses posee más del 88% de las acciones. Los datos de la Reserva Federal también muestran que la generación de los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, controlan apenas el 4,6% de la riqueza de Estados Unidos, a pesar de que son el mayor grupo etario en la fuerza laboral. Son 72 millones. Hay 72 millones de millennials. Y la parte del pastel que tienen los afroamericanos
es del mismo tamaño que hace 30 años. Mira vos, la población de color, la población negra, la que ha sido ahora brutalmente reprimida, ¿no? Al igual que el país en su conjunto, la riqueza de los jóvenes estadounidenses se concentra en unas pocas manos. Tres millennials, los cofundadores de Facebook, Mark Zuckerberg y Dustin Moskovitz, junto con el heredero de Walmart, Lucas Walton, controlan personalmente uno de cada $40 en poder de su cohorte generacional. O sea, cada uno de ellos tiene uno de cada $40 de su cohorte generacional, que da un corte allí de 72 millones de miembros, ¿no? Según el informe de la Reserva Federal. La pandemia está ampliando, dice la nota, aún más las brechas de riqueza y movilidad económica. Y se enfoca en lo que son las fortunas tecnológicas, esto que hablábamos antes. Allí aparece liderando el fundador de Amazon, ¿no? Jeff Bezos. Su fortuna, la más grande del mundo, aumentó en este año en un 64%. Tiene una fortuna personal de $188.500 millones. Lo digo de vuelta porque me cansé cuando lo leía. Voy a tomar aire. $188.500 millones tiene de patrimonio personal Jeff Bezos. Patrimonio que, les digo, aumentó en un 64% en 2020. Solo este miércoles que pasó, el miércoles, hoy nosotros estamos en el viernes 9. El miércoles 7 de octubre, ese día, el miércoles 7 de octubre, yo no sé qué estabas haciendo vos, no sé qué estaban haciendo tu familia, tus amigos, pero Jeff Bezos ese día estaba incorporando a su patrimonio neto $5.000 millones más. En un día, en una jornada, $5.000 millones más a su patrimonio neto. Sigue el informe de Bloomberg, dice: los estadounidenses blancos poseen el 83,9% de la riqueza de la nación en comparación con el 4,1% de los hogares negros, según muestran las cifras. Si bien la participación de los estadounidenses blancos en el total ha disminuido un poco a medida que la nación se vuelve más diversa, los negros tienen el mismo porcentaje que en 1990. Porque claro, se acumula riqueza en un sector muy determinado. Y se acumula cada vez más. Y otros grupos, ¿sí?, desde los jóvenes hasta los negros, hasta los latinos, van quedando rezagados en esa distribución, ¿no? De los 25 estadounidenses más ricos, solo uno no es blanco. Eric Schwan, director ejecutivo de Zoom Video Communication, cuya fortuna se ha multiplicado casi por 7 este año a $24.200 millones. O sea, de los 25 estadounidenses más ricos, hay uno solo que no es blanco. Eric Schwan, dice el informe de Bloomberg. Entonces, estábamos, riqueza en los Estados Unidos, el 50%, los 50 estadounidenses más ricos tienen la misma cantidad de dinero o fortuna que la mitad de los Estados Unidos, 168 millones de personas, que la mitad más pobre de los Estados Unidos. Y después me puse a leer también el diario La Jornada de México, un excelente diario, que replica, a través de la firma de David Brooks en una nota, un informe de Naciones Unidas, donde dice que Estados Unidos es el país con mayor índice de pobreza en el mundo desarrollado. Claro, porque es lo que siempre tratamos de explicar acá, ¿no? La ultraconcentración de riqueza genera, por el otro lado, una sociedad desigual y un aumento proporcional de la pobreza, o mejor dicho, inversamente proporcional de la pobreza. Porque la plata, las transferencias de ingresos, si van solo hacia un lado, ¿sí?, producen ultraconcentración y por el otro lado empobrecimiento. Este informe de Naciones Unidas que hizo el relator especial sobre pobreza extrema, anoten esto, ¿no? Hay un relator especial de Naciones Unidas sobre pobreza extrema, se llama Philip Alston. Hizo una presentación Philip Alston ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde documentó la existencia de 40 millones de pobres en los Estados Unidos, 18,5 millones de estos en pobreza extrema, y que desde 1980 el ingreso promedio de la mitad más pobre de la población se había estancado, un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? El informe detalla manifestaciones de esta desigualdad, por ejemplo, que la tasa de mortalidad infantil es la más alta del mundo avanzado. Estoy hablando de los Estados Unidos, ¿eh? Las tasas de mortalidad entre afroestadounidenses son el doble de la tasa de mortalidad que tiene Tailandia. 18% de los chicos en los Estados Unidos viven en la pobreza, ¿sí?
Y un bebé nacido en China hoy tiene una expectativa de vida más larga y saludable que sus pares de los Estados Unidos. Esto lo dice el relator especial sobre pobreza extrema, reafirmando lo que decíamos, insisto, la ultraconcentración produce ultrapobreza también. Bueno, obviamente, esto es la descripción de un escenario, ¿no? Es la descripción de lo que viene sucediendo en los Estados Unidos desde que se instaló el neoliberalismo con Reagan y el Consenso de Washington, cómo esa sociedad se está volviendo cada vez más desigual, donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. En la Argentina pasa algo parecido. Yo diría que se da el mismo proceso. Nada más que nuestros multimillonarios son quizá menos, ¿no? Alejandro Pedro Bulgeroni, que es el que mayor fortuna personal tiene junto a su familia, tiene apenas una fortuna de 5.400 millones de dólares, una bicoca. O Marcos Galperín, nuestro Jeff Bezos, digamos, nuestro líder tecnológico, nuestro empresario tecnológico, tiene una fortunita de 4.200 millones de dólares nada más. Paolo Roca, el hombre que despedía gente allí cuando arrancó la pandemia, él y su familia tienen una fortuna de 3.400 millones de dólares. Gregorio Pérez Compán, el Goyo Pérez Compán y su familia tienen 2.700 millones de dólares. Claro, son fortunas impresionantes, ¿no? Ahora, comparadas con las de Estados Unidos, no tanto. Pero bueno, también es cierto que los volúmenes de la economía no son los mismos, los PBI no son los mismos, la historia de los países no son los mismos. Pero el proceso de instalación de los modelos neoliberales que generan desigualdad y por lo pronto, y por eso mismo quiero decir, mayor ultraconcentración de riqueza por un lado y mayor pobreza del otro, se da tanto en los Estados Unidos como en América Latina y en particular también en la Argentina. En la Argentina, estas personas que yo mencionaba, de algún modo u otro lideran hoy el lobby en contra del aporte solidario extraordinario. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, donde Jeff Bezos, que recordemos que en un día ganó 5.000 millones de dólares, dice que él quiere pagar más impuestos, que su patrimonio tendría que estar más grabado, que lo hace seguramente para ganar la adhesión y el aplauso, digo, porque la verdad es que difícilmente corrija un modelo que lo beneficia del modo en que lo beneficia. Aparte, nada le impide a Jeff Bezos desprenderse de su fortuna y donarla, pero parece que no quiere hacer eso. Pero bueno, públicamente sabe que está mal visto esta ultraconcentración, está mal vista porque empobrece al resto de sus connacionales y dice, che, me tendrían que cobrar más impuestos, dice Jeff Bezos. De eso no tenemos en la Argentina. No tenemos un Jeff Bezos en la Argentina. Lo que hay de los que yo mencionaba, y son muchos más, ¿no? Pero son poquitos, pero son, no sé, 200, quizá un poquito más. Creo que son 263 los que van a aportar en el aporte solidario extraordinario la mitad de los 307.000 millones de pesos que se aspira a recaudar con ese proyecto de ley, con esa ley, ¿no? Cuando se cumpla, cuando se vote. En la Argentina, les decía, son 163 los que podrían aportar esa mitad de 307.000 millones de pesos, y son, casi diría yo, los que pueden entrar en un avión chico, ¿no? En un avión más bien chico. El aporte solidario extraordinario, que todavía tiene que ser de algún modo, tiene dictamen de comisión, pero tiene que ser votado como ley, aplica a aquellos que tengan más de 200 millones de pesos de patrimonio. En teoría, son 9.298 personas. No digo en teoría, son los números que tiene la FIP. Perdón, en números, hasta ahora son 9.298 personas. Y el cálculo es que esas personas son el 0,8% del universo potencial de personas humanas alcanzadas que declaran bienes personales. Es ínfimo, ¿no? Y es el 0,02% de la población total de la Argentina. Esto para graficar también un poco la concentración, la hiperconcentración de riqueza que se da en la Argentina, porque aparte lo triste de la Argentina ocurre en todo el mundo. Lo que pasa es que en la Argentina, de modo más dramático, porque tenemos una pobreza que está en el orden del 40%, casi la mitad de la población en la Argentina es pobre. Esa mega concentración de riqueza que se da explica en buena medida lo que sucede con la desigualdad, con el desarrollo desigual, quiero decir, y fundamentalmente con aquello que es un sistema
que permite esa acumulación de riqueza y que a su vez también permite la fuga de esa riqueza. Con lo cual, este modelo, este sistema, que algún día habrá que cambiar, esto del aporte solidario extraordinario es apenas una norma, una ley, y es por única vez, es extraordinario, es para recuperar muchos de los fondos que la pandemia ha consumido, fondos públicos que la pandemia ha consumido. Pero algún día va a haber que reformar el sistema tributario, aplicar tributos a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, empezar a corregir esta desigualdad, porque la desigualdad trae más subdesarrollo y más violencia. Y lo que tenemos en materia de fuga de divisas es una máquina empobrecedora del país. Máquina empobrecedora del país. Por eso los ricos son tan poquitos. Y por eso cada vez más las mayorías sociales se les hace más difícil acceder a bienes, a servicios. Ojo, porque aquello que algunas veces saludamos como algo muy beneficioso para el conjunto de la sociedad, que era tener una grande y pujante clase media, que argentinas y argentinos se reivindican como integrantes de ella, aunque no lo sean. Es decir, es una aspiración colectiva la de integrar esa clase media, puede desaparecer. Yo no sé cuándo, pero si sigue este proceso de mega concentración y este proceso de empobrecimiento a la par, mega concentración de riqueza y empobrecimiento a la par, es muy probable que la clase media desaparezca, como está ocurriendo en los Estados Unidos, que es más que nada un espejo que adelanta, ¿sí? Un espejo que adelanta. Modelos neoliberales instalados con Reagan y con Margaret Thatcher allá por los 80, y estas son sus consecuencias en los Estados Unidos. Pero me parece que allí, si no aplicamos las correcciones necesarias, es donde nos tenemos que ver dramáticamente.